La cosa es que la palabra neurodivergente se acuñó hace relativamente poco, porque antes se refería a cada una de las neurodivergencias como si fueran enfermedades. Eso es bien padre entre neurodivergentes, porque es como nos conocemos y entendemos lo que nos pasa, no nos enganchamos, pero para los neurotípicos, nuestras acciones muchas veces son como tienen mala educación. La mayoría de los neurodivergentes, toda la vida sentimos que no encajamos. Yo primero pensé que es porque soy gay, pero en realidad salí del closet y seguí sintiendo que no encajaba, ¿no? Así nada. Yo decía, pues, ¿por qué no encajo? ¿Por qué no encajo? Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reconstructo, el lugar en donde se reconstruyen las ideas. En esta ocasión estoy muy feliz porque tenemos de invitado especial a Lobo. Lobo nos va a hablar de un tema que no habíamos tocado antes en el podcast y que para muchas personas yo sé que es un tema o que están viviendo o que tienen duda o que han escuchado y tiene que ver con las neurodiversidades. Bienvenido, Lobo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues para empezar, porque probablemente se nos salga un poco de orden esta conversación, porque hay mucha neurodivergencia en el ambiente, me gustaría presentarles a Lobo. Lobo es un poco para darles el contexto. Su animal de poder es el lobo, se reúne con su comunidad para juegos de rol, de sanación y creación de mitologías personales. Puede hablar por horas sobre TDAH, alta sensibilidad, trauma, runas, tarot, neuroplasticidad, autismo, un montón de cosas que ahorita nos va a explicar. También es amante de la música electrónica, sueña con ser DJ y además tiene mucha causa social, ayuda a personas, tiene un montón de cosas. Yo le conozco de tiempo también, entonces, pues creo que va a ser una conversación que va a fluir por muchas ramas. Pero bueno, me gustaría, ahí traigo como unas preguntas de referencia, Lobo, pero me gustaría empezar por los básicos, para poder empezar a entender y para darle un poco de los básicos a las personas que nunca habían hablado del tema o que habían medio escuchado hablar del tema. ¿Qué son las neurodivergencias? Vámonos a las estructuras o sea, ahora sí que a la etimología grecolatina, ¿no? Neuro tiene que ver con el sistema nervioso y divergir tiene que ver con un camino diferente. Entonces, las personas neurodivergentes son personas que piensan distinto a la norma. ¿Qué es la norma? ¿O qué es lo normal? Lo normal no es lo correcto, lo normal es lo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente tiene una forma de pensar que nosotros llamamos neurotipicidad, neurotípicos, ¿ok? Y los neurodivergentes, por una o por otra razón, pueden ser por causas genéticas, ya naces así o te puedes hacer así, algo hace que empieces a pensar distinto. Y entonces esto hace que sea muy complicado navegar la vida en el mundo, porque el mundo no está hecho para las personas que son divergentes. Entonces, imagínate que, no sé, naces ya, la mayoría de la gente nace con un código como ya impreso en su manera de ser, que instintivamente saben hacer un montón de cosas los neurodivergentes, ¿no? Tenemos que aprender todo desde cero. Entonces, dentro de las neurodivergencias se considera el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno limítrofe de la personalidad, el síndrome de Tourette, algunas, por ejemplo, eventos vasculares cerebrales que provocan daño cerebral pueden también causar neurodivergencia, accidentes, y seguramente se me está olvidando. El trastorno de alteración a la sensibilidad también es otro. La cosa es que la palabra neurodivergente se acuñó hace relativamente poco, porque antes se refería a cada una de las neurodivergencias como si fueran enfermedades. Inclusive se les dice trastornos. Por ejemplo, trastorno del espectro autista. Bueno, antes era trastorno autista, creo que nada más, pero ahora se le dice trastorno del espectro autista. Eh,
o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Pero son trastornos porque son basados en que qué tanto podemos actuar como neurotípicos o no. Entonces, si este mundo fuera un mundo donde todos fueran autistas, en realidad no sería un trastorno. Nos entenderíamos perfectamente bien, o sea, entre todos. El problema es que la mayoría son neurotípicos y solo unos pocos son autistas, y los autistas, pues los metes en un ambiente que no está hecho para ellos, pues sí, desde esa perspectiva se ve como un trastorno o como una discapacidad, ¿no? Y lo mismo pasa con los trastornos de déficit de atención. Em, en realidad, alguna vez leí por ahí que eran los cazadores, los TDA, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, los TDA no estamos, yo tengo varias neurodivergencias, ¿no? Pero la parte TDA es que no estamos hechos para esta sociedad porque hay demasiados estímulos, ¿no? Si pensamos a cuando éramos, pues, más, no sé si en las cavernas o antes de empezar un poquito con la parte, de estar ya más en manada, ¿no? Pero cuando cuando éramos cazadores, los cazadores tenían sus sentidos vivos así, muy cañón, ¿no? Entonces, no había tantos estímulos en la naturaleza. ¿Qué hay? Pues a lo mejor hay sonidos, grillos, etcétera, pero hay uno que otro sonido. Aquí en la ciudad es constante, todo el tiempo. Y aparte, muchos de nosotros no solo podemos escuchar de más eso, o sea, por ejemplo, yo escucho los contactos eléctricos, las torres de electricidad, bueno, no me puedo ni siquiera acercar porque siento así todo el cuerpo se me pone chinito. Entonces, se vuelve complicado. Entonces, muchos se empezaron a hartar de ser vistos como un trastorno o como una persona discapacitada. Nos empezamos a dar cuenta que nuestras neurodivergencias en realidad son superpoderes que vienen con sus debilidades, ¿no? Y entonces, en algún punto, los neurodivergentes se empezaron a referir como tal para separarse de la como patología. Entonces, los neurodivergentes no vemos nuestra condición como una patología, la vemos como una forma distinta de pensar y que desafortunadamente el mundo no está hecho todavía para nosotros. Y entonces, al acuñar esta palabra, neurodivergente se volvió un poquito como decir soy LGBT. O sea, si yo digo soy LGBT, yo sé que eso es un conglomerado de una diversidad de formas de expresión de género, de preferencia sexual, ¿no? Lo mismo pasa con la neurodivergencia, ¿no? Si yo digo que soy neurodivergente, pues ya, o sea, una persona se puede identificar como neurodivergente sin tener un diagnóstico. Yo no me puedo identificar como autista sin tener un diagnóstico, pero sí puedo decir, es que sí soy neurodivergente, porque me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto y me pasa esto. Pero entonces estamos hablando de que si yo soy neurodivergente, estoy entrando dentro del paraguas de las diversidades, pero también estoy considerándome que soy una persona que vive con una discapacidad. Algunos sí. O sea, te voy a dar un ejemplo. Yo solo puedo hablar de mí. Yo hace poco empecé a desarrollar trastorno por alteración a la sensibilidad. O sea, aparte de autismo, aparte de TDA, aparte de altas capacidades, tengo trastorno de alteración a la sensibilidad. Este trastorno lo que hace es que los sentidos los tengo como 10 veces más que la gente normal. Esto significa que le tengo que cortar las etiquetas a toda mi ropa, que tengo que caminar, o sea, no los traigo ahorita, me los dejé afuera, pero yo soy el típico que anda con el típico autista que anda con los audífonos puestos para todos lados, porque a veces ni siquiera estoy tocando música, solamente es para no tener que escuchar todos los ruidos, porque si yo, por ejemplo, me meto a una cafetería, para mí es imposible disfrutar un Starbucks, por ejemplo, porque estoy oyendo todo lo que está pasando a mi alrededor al mismo volumen. O sea, la máquina, y por ejemplo, las cosas que son muy agudas, lavar los platos, o sea, sin tapones para los oídos, para mí es imposible, porque cada golpe de los platos es tan agudo que me pone mal, ¿no? Y algunas otras cosas, me es muy difícil lavarme los dientes, bañarme, porque todo hace que son demasiadas sensaciones. Entonces, sí se puede considerar como una discapacidad, porque tengo que hacer un montón de cosas para poder salir a la calle. O sea, para mí yo prefiero estar en mi casa todo el día, porque salir a la calle es un pedo. Bueno, no sé si se puede usar estas palabras. Sí, sí, sí. Bueno, porque soy muy mal hablado.
salir a la calle es un pedo porque no es nada más sal a la calle, es 300 instrucciones nada más para prepararme para salir a la calle, que tengo que seguir, que me quitan un montón de energía, y luego pues enfrentar a todas las diferentes sobreestimulaciones que me voy a encontrar. Y entonces ya para cuando llego a mi casa estoy exhausto, ya no puedo ni hablar, ¿no? Entonces sí se considera una discapacidad en ese sentido. Y bueno, depende de tu neurodivergencia, va a ser tu discapacidad. Los autistas tenemos usualmente muchos problemas con la comunicación. Nos cuesta mucho trabajo comunicarnos con la gente porque somos muy directos, porque somos literales, porque no captamos los dobles sentidos. Yo me tuve que entrenar a captar doble sentido, pero en realidad no. Entonces, por ejemplo, yo también tengo otra neurodivergencia que se llama discalculia, que es como la dislexia, pero para los números. Entonces, a mí los números me hablan y me dicen cosas, pero yo no puedo hacer operaciones matemáticas. Entonces, para mí, eso fue una terrible discapacidad porque yo quería estudiar medicina y el sistema roto de salud que tenemos requería que yo pasara cálculo. Entonces, ¿cómo iba a pasar cálculo si apenas si podía hacer operaciones aritméticas, no? Y en realidad no se necesitaba eso en medicina. Entonces, pues sí es una discapacidad en muchos sentidos. Y es que esto que mencionas me lleva a un punto súper importante. El sistema escolar, el sistema laboral, significa que no está preparado ni calificado para muchas personas. Entonces, ¿cómo puede desenvolverse una persona en una universidad o en una escuela en donde estamos evaluados por exámenes, por ciertos temas de trabajo, de preparación o de valoraciones específicos? ¿Cómo podemos, o sea, cómo funcionaría esta persona? O sea, ¿nunca estaría capaz para desenvolverse en el sistema actual? Eh, los neurodivergentes, los que tenemos la bendición de tener un IQ por encima de cierto número, tenemos, es que ni siquiera sé si está basado en el IQ, pero algunos neurodivergentes tenemos la capacidad de enmascarar nuestra neurodivergencia. Entonces puedo pasar por neurotípico, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Pues sí logré enmascarar mi neurodivergencia lo suficiente para pasar, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Sí logré pasar ese examen. O, por ejemplo, no sé, o sea, si a mí, por ejemplo, empieza a haber un ruido muy fuerte, mi reacción natural va a ser taparme los oídos y gritar, ¿no? Pero si estoy en un ambiente donde tengo que ser como muy guardado de mis expresiones, pues puedo aprender a hacer como que no pasó nada. A eso se le llama enmascaramiento. El problema con el enmascaramiento es que requiere de mucha energía y los neurodivergentes no tenemos tanta energía como los neurotípicos. Los neurotípicos tienen un montón de energía porque están como enchufados todos a una misma red, como a una Matrix, Ujú. que les dice todo lo que tienen que hacer, entonces no pierden energía en eso. Em, Nosotros no estamos enchufados, tenemos que crear nuestra propia energía y entonces enmascararte te quita un montón de energía. Entonces lo que acaba pasando para muchos neurodivergentes es que ya para cuando llegas a la carrera tienes un burnout brutal, pero entonces estamos enfermos todo el tiempo y no sabemos por qué. Yo, por ejemplo, me la vivía enfermo. Antes todo el tiempo tenía gripa, tenía no sé qué, tenía no sé cuánto, una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Hasta que me empecé a dar cuenta que parte de lo que me enfermaba era estar pretendiendo ser alguien que yo no era, ¿no? Eh, y entonces, a medida que dejé ese enmascaramiento y que empecé a mostrarme como soy, a esa medida, pues, me dejé de enfermar. Pero entonces tuve que empezar a gravitar hacia ambientes que sí respetaran quién yo soy, ¿no? Bueno, en realidad yo nunca me encontré en un ambiente que lo respetara, yo tuve que crear mi propio ambiente. Sí, y entonces esto acabas de tocar un tema también que me parece relevante. Una persona neurodivergente también tiene problemas para relacionarse con las personas, tiene problemas para mantener relaciones de pareja, tiene problemas para mantener relaciones de sociales, de amigos. Eh, si estás enmascarado, sí, porque estás enmascarado y estás pasando por alguien normal, pero no eres normal. Entonces, lo que acaba pasando es que por un ratito yo puedo pretender, por ejemplo, a mí la charla casual me súper caga. Es la cosa más
aburrida, drenante de energía, incómoda. Entonces, a mí se acerca alguien y me dice, hola, y yo sé que lo que ellos están esperando es que me digan, que yo les diga de vuelta, hola, y entonces ellos me van a decir, ¿cómo estás? Y entonces yo voy a decir, bien, ¿y tú? Y entonces esa persona va a decir, bien también. Y luego yo ya no voy a saber qué decir, y entonces voy a, ay, sí, qué cosa, ¿verdad? Y entonces la otra persona va a decir algo del clima. Ay, sí, porque el calor que está haciendo y no sé qué. Y yo por dentro estoy diciendo, Sí, evitar el silencio incómodo. sí, o sea, prefiero no hablar, ¿no? O sea, a mí háblame de brujería, háblame de otros mundos, háblame ¿no? De sexo, háblame o sea, como, háblame de temas profundos, háblame de lo que te duele, ¿no? Pero del clima, neta, o sea, es como, entonces, para muchos neurodivergentes es muy complicado conectar en el mundo neurotípico. Pero cuando empiezas a gravitar hacia otros neurodivergentes, en realidad no es tan difícil. O sea, el punto es que entiendas bien tu neurodivergencia. Mientras más entiendes tu neurodivergencia, puedes, lo que yo le llamo, hackearla. ¿Ok? La mayoría de los neurodivergentes tienen nada más la discapacidad, porque no han hackeado su neurodivergencia. Una vez que le empiezas a conocer bien, por eso decía Jesús, conócete a ti mismo, ¿no? A medida que te empiezas a conocer a ti mismo, puedes hackear la neurodivergencia y entonces puedes empezar a explotar el superpoder que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, uno de mis superpoderes es reconocimiento de patrones, ¿no? Entonces, o sea, para mí es muy fácil pues, saber cuando alguien me está mintiendo porque su patrón cambia bien rápido cuando empiezan a mentir, ¿no? Entonces, eso me hace buen terapeuta porque o sea, a mí mis pacientes me tratan de dorar la píldora y yo así como, no, eso no es lo que dijiste la vez pasada. Y aparte tengo memoria fotográfica. Entonces, lo que dijiste la vez pasada fue esto y esto y esto y esto. Entonces, todo eso es parte de mi lado autista, por ejemplo, ¿no? Pero sí es complicado. Y también podemos tener buenas relaciones con los neurotípicos, siempre y cuando los neurotípicos entiendan de neurodivergencia, una. Y dos, nosotros comprendamos suficientemente bien nuestra neurodivergencia para poder presentarnos y ayudarle al neurotípico. Por ejemplo, a mí no me gusta que me den órdenes. Ahí tengo una cosa que se llama resistencia patológica a la demanda. Esto significa que si a mí alguien me dice, haz esto, voy a hacer lo contrario. Por ejemplo, vengo con los platos, ¿no? Así, con un montón de platos para lavar. En el camino me encuentro con mi esposo y mi esposo me dice, no se te olvide lavar los platos. En ese instante, yo ya las iba a lavar, ya no los quiero lavar. ¿Por qué? Porque los neurodivergentes necesitamos a toda costa mantener nuestra autonomía. Entonces, yo lo que hago con la gente que se empieza a acercar a mí es pedirles que no me den instrucciones, ¿no? Si me quieren proponer algo, que lo hagan en forma de una invitación o como una pregunta. Es muy diferente como, ¿quisieras lavar los platos? A que me digan, lava los platos. O, em, ¿cuál es lo siguiente que quieras hacer, no? Y entonces yo ya soy el que decide. Entonces, pero eso es como un pedacito de mi neurodivergencia. Entendiendo eso, yo ya a mis maestros siempre les digo, por favor, no me des órdenes. Si estoy aprendiendo algo nuevo, por ejemplo. Estaba en un curso para mejorar de negocios, ¿no? Y entonces la otra me empezó a decir, y tienes que hacer esto. Y le dije, por favor, no me des órdenes. La siguiente vez, porque si es alguien que escucha, me dice, oye, fíjate que estoy pensando que, y le dije, dame opciones, ¿no? Entonces me dio 3 opciones, yo sabía cuál quería ella, ¿no? Pero porque me dio las opciones, yo pude escoger. Y entonces eso hizo que yo pudiera, o sea, que ella me pudiera transmitir lo que, pero ya viene desde mi autonomía, no desde que estoy siguiendo instrucciones. Ujú, ujú. Es que me distrae el perro. Ya te vi. Eso es muy TDA. Es que mira, andas con un ojo al gato y el otro al garabato. Yo ya desde hace rato estaba viendo y dije, pobrecito, porque sí, o sea, yo también entiendo esta cosa de que hay algo que nada más no te deja estar tranquilo. Exacto, que no te puedes concentrar. De ese rato estaba así de... Sí, sí, yo lo veía, así que se me iban los ojos así. Pero eso es súper TDA. O sea, por ejemplo, si yo fuera neurotípico, esto que acaba de pasar con el perro, yo me hubiera ofendido muchísimo, ¿ok? Yo hubiera dicho, ah, claro, no le importo, qué poca madre, yo que vine hasta acá, bla, bla, bla. Pero como soy neurodivergente, te estoy viendo y digo, y me estoy viendo a mí, ¿sabes? O sea, porque a mí me ha pasado tantas veces lo mismo, entonces o sea, eso es bien padre entre neurodivergentes, porque es como nos conocemos y entendemos lo que nos pasa,
no nos enganchamos. Pero para los neurotípicos, nuestras acciones muchas veces son como, tienen mala educación. Para ellos es mala educación, ¿no? Para nosotros es como simplemente no puedo dejar de ver al perro. O sea, entonces me encantó que hicieran así como, espérame, déjame sacar al perro, porque o sea, a veces es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo para poder acomodarnos, para poder empezar a pensar claramente, porque nuestra forma de pensar no es tan sencilla. Es mucho más poderosa, pero no es tan sencilla. Ujú, ujú. Vamos de vuelta y voy a retomar con algo. Y hay algo importante, Lobo, que te quiero preguntar. Acabas de mencionar que una de las claves, pues, es poder conocernos y poder que las otras personas sepan cómo funcionamos. Pero primero, ¿cómo me doy cuenta que soy neurodivergente? Por ejemplo, hace rato hubo un suceso en donde yo me distraje, pero yo me di cuenta que era neurodivergente después de muchas situaciones y acciones, pero yo me daba cuenta que si yo estaba en un salón de clases, yo no podía estar frente a la ventana porque cada que pasaba alguien frente a la ventana, yo perdí, o sea, yo no ponía atención a la clase porque pasaba la persona del aseo, cada que pasaba una persona, yo perdía toda la atención. Y entonces yo, o sea, pero nadie de más del salón le pasaba eso. A mí me pasaba eso con cualquier persona que pasara y las 2 horas de la clase perdía la atención. Entonces, en ese entonces, estos términos no estaban acuñados como neurodivergencias. Hoy vas y pues hasta que llegas a un psicólogo puedes medio saberlo, pero pues ¿cómo te das cuenta que eres neurodivergente? Mira, la mayoría de los neurodivergentes, toda la vida sentimos que no encajamos. Yo primero pensé que es porque soy gay, pero en realidad salí del closet y seguí sintiendo que no encajaba, ¿no? Entonces decía, pues, ¿por qué no encajo? ¿Por qué no encajo? Entonces, por ejemplo, eso que te pasó a ti, algo que hacemos los neurodivergentes es cuando alguien cuenta una anécdota, yo te cuento una similar para que veas que te entiendo. Los neurotípicos piensan que lo que hacemos es como quererles quitar el brillo, ¿no? Pero en realidad contar una anécdota es algo muy neurodivergente porque lo que estoy tratando es de crear un puente de comprensión contigo, ¿ok? Te voy a contar una anécdota similar a lo que tú me dijiste. Cuando yo estaba como en mi sexto de primaria, la maestra me mandó a llamar a mi mamá y le dijo, señora, este, es que ya no sé qué hacer con su hijo, porque lo puse primero junto a alguien que no hablaba mucho y entonces empezó a hacer que hablara esa persona. Después lo puse junto a mí y me hizo platicar a mí y se ponía a platicar conmigo en medio de la clase. Y luego lo puse en medio y se puso a hablar solo. Y entonces, ¿qué hago? Y mi mamá le decía, ay, yo nada más estoy feliz de que esté hablando porque antes no hablaba, ¿no? Entonces, eh, es como, hay muchas cositas que te van diciendo, no eres normal, ¿no? Em, repetías visitas al psicólogo, muchos de nosotros recurrimos a sustancias y nos volvemos adictos. Por ejemplo, yo acabé siendo drogadicto porque me automedicaba. ¿Por qué? Porque en realidad estaba buscando tener un balance que nadie me podía ayudar a tener porque tengo tantas neurodivergencias que una oculta a la otra. Entonces, como soy autista y TDA, digamos que es como decir, soy, no sé, mexicano y soy norteamericano, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, son dos maneras muy diferentes de pensar, ¿no? Pero como soy las dos, entonces, pues puedo como pasar por el que yo quiera si uso suficiente energía y me enmascaro. Entonces, em, creo que por eso es como, hay mucha gente neurodivergente, la mayoría de la gente neurodivergente todavía sigue pasando desapercibida. Los neurodivergentes que empezaron a diagnosticar en los 30, 40, 50 y más adelante, ya para los 80, 90, estos neurodivergentes son los que no tienen la capacidad de enmascararse. Entonces, no hay manera, por ejemplo, tú no tenías la capacidad de enmascararte y entonces te distraías. Tu trastorno es más orientado hacia la falta de atención, la inatención, que hacia la hiperactividad. Yo soy más hiperactivo, por ejemplo. Entonces, eh, tú no lo podías enmascarar y entonces, ¿qué pasa? Que constantemente este niño no obedece, porque lo que el sistema neurotípico quiere es que obedezcas. Pero para nosotros obedecer no es suficiente, necesitamos una razón de peso.
¿no? Hace poquito me metí en un súper problema en mis redes sociales, en mi TikTok, porque salió un video de una monita que está en una panadería y entonces la monita llega alguien y le dice, ¿me da 2,000 hojas? Y entonces ella tiene una cosa con un spray, le echa spray y le dice, buenas tardes, ¿cómo está? Y entonces el otro le vuelve a decir, ¿me da 2,000 hojas? Y le vuelve, buenas tardes, ¿cómo está? Me da 2,000 hojas. Y le vuelve a echar hasta que dice, buenas tardes, me da 2,000 hojas. Y luego continúa como educándolo, ¿no? Entonces puse un fragmento de ese video y entonces lo que yo decía es, ¿quién dijo que decir buenas tardes es buena educación? ¿Por qué? ¿Por qué eso es educado, no? Y entonces era muy evidente quién era neurodivergente y quién no, porque por alguna razón se metieron los neurotípicos a esa conversación. Bueno, de maleducado, de grosero. Ahora resulta que ya también los buenos modales y las buenas costumbres ya no se van a hacer. ¿A dónde está llegando el mundo? Bla, 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 bla. Y yo lo único que les estaba diciendo es, sí, ok, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién te lo enseñó? ¿Por qué te lo enseñaron? ¿Por qué decir buenas tardes es buena educación? Pues porque es buena educación, sí, pero ¿por qué? Entonces, nosotros hacemos esas preguntas y si no nos pueden dar una respuesta genuina, nos lo pasamos por el arco del triunfo. Es como, "Ay, si no me lo puedes explicar es porque no tiene sentido. Y si no tiene sentido, no voy a gastar mi energía, que es muy poca, en hacerlo". Entonces, hay muchos neurodivergentes que no saludan. Entonces les mando y entonces dice, oye, un favor, soy muy malo para la charla casual, te pido que me digas lo que necesitas en breve, en un solo párrafo. Y hay gente que se ofende y no me vuelve a escribir. Qué bueno, me salvé, ya. Una persona menos a quien atender. Pero mucha gente, o hay gente que por ejemplo, un amigo me dijo, ¡ay, qué grosero! Y se atacó de la risa, pero luego ya me dijo lo que necesitaba. Y yo así de, ay, gracias, ¿no? Porque la gente no entiende lo desgastante que es para nosotros a veces simplemente decir buenos días. Porque para ellos es como muy sencillo, pero hay neurodivergentes que ni siquiera pueden hablar. Entonces, o sea, de verdad le estás pidiendo, o sea, es como, por eso digo que para muchos de nosotros el mundo no tiene sentido. Y yo siempre pensé que yo estaba loco, que yo estaba como que me gaslighteaba a mí mismo, ¿no? Yo pensaba que yo estaba mal, que estaba loco, porque para mí el mundo no tenía sentido, hasta que empecé a encontrarme con otras personas que me decían, no, güey, sí es cierto, el mundo no tiene sentido. O sea, no, es que no hay ninguna explicación de dónde viene todo esto, ¿no? Em, entonces, ahí te puedes empezar a dar cuenta cuando tienes maestros neurodivergentes o maestros neurotípicos. Los maestros neurotípicos siempre van a llamar a los papás para decir su hijo no obedece, pero no pueden explicar por qué es importante que obedezca. Los maestros neurodivergentes van a encontrar una manera distinta de hablar, no se van a pelear o le van a enseñar al niño. Por ejemplo, hace poquito alguien me decía, es que no entiendo por qué tengo que sacar buenas calificaciones. Y yo, a ver, es que tú tienes que ser más inteligente que el sistema. Sí, no tiene sentido, pero ¿quieres o no quieres graduarte? Pero tienes, o sea, no es que sí me quiero graduar. ¿Por qué te quieres graduar? Pues es que sí me gustaría estudiar esto. Ah, ok. Entonces, porque quieres estudiar esto, es importante que hagas algo que no tiene sentido, ¿ok? Ese es el precio que tienes que pagar. ¿Estás dispuesto a pagarlo con tal de hacer esto? Sí, ¿no? Entonces, los maestros neurodivergentes podemos ayudar a crear ese puente y convencer al alumno, darle una razón de peso. Entonces, yo digo que los jefes son neurotípicos y los líderes son neurodivergentes. ¿Por qué? Porque los líderes son personas que te hacen quererlo seguir, no te obligan. No hacen uso de su fuerza, no hacen uso de su autoridad, los sigues porque te inspiran, ¿no? Y los jefes, todo es en base a la verticalidad, yo ya me fregué, entonces tú también te tienes que fregar y aquí yo mando y tú obedeces, porque soy amigo del jefe, porque mi trabajo me costó, ¿no? Y todo eso para un neurodivergente no tiene sentido. Claro, estamos hablando entonces que una persona, para ir contextualizando las cosas, una persona neurotípica es esta persona que no es neurodivergente. Y se trabaja mucho desde la meritocracia en el sistema tradicional, ¿no? Se trabaja mucho desde el esfuerzo, el trabajo, pero el trabajo en el sistema tradicional, ¿no? Pero la meritocracia es demostrar que obedeces sin cuestionar, ¿ok? O sea, los neurotípicos obedecen sin cuestionar, nosotros no.
Ujú, ujú. Sí, porque los estímulos y la forma en la que trabajo y la forma en la que reacciono y la forma en la que funciono, soy distinta, pero no la entiendo. Ujú. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta que yo trabajo desde un mundo distinto, estoy funcionando de una manera diferente, pues tengo que ir y hacer una evaluación psicológica, acudir con un especialista, medicarme o qué es lo que debería de hacer idealmente si me percibo dentro de este espectro. Pues yo creo que si ya está, o sea, una persona neurotípica nunca va a dudar nunca se va a hacer la pregunta de ¿sería autista? O sea, si ya yo tenía años preguntándome si era autista, pero yo me hacía la pregunta y le decía a la gente y la gente me decía, no, no eres autista, porque no estás haciendo esto porque la gente se va a los no enmascarados, que son los más evidentes, ¿no? Los que no se pueden dejar de mover y o sea, los que ponen en las películas, ¿no? Entonces a mí me decían, no, no eres autista, ¿no? Pero yo tengo desde los como 20 años pensando que soy autista y tengo más o menos el mismo tiempo pensando que tengo TDA. Em, si ya lo estás pensando, mi sugerencia es, primero, infórmate, ¿no? Antes de ir con un doctor, antes de ir, va a sonar raro lo que voy a decir, pero la mejor fuente de información para entender neurodivergencia son los reels en TikTok y en Instagram. ¿Por qué? Porque estos reels están hechos por neurodivergentes para neurodivergentes, ¿ok? A mí, o sea, ver, por ejemplo, a un neurotípico hablando de neurodivergencia me parece la cosa más ridícula del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es como ver a un hétero hablando de ser LGBT. Pues, Ujú. o sea, como, no, zapatero a tus zapatos. Entonces, yo aprendí en neurodivergencia no tanto por leer libros o leerme el DSM acerca del autismo o así, aprendí a través de ver gente neurodivergente actuar en los reels y decir, ¡ah! Ese soy yo, a mí me pasa eso, ¿no? Y entonces te vas identificando, te vas dando cuenta. Y si ya lo estás sospechando fuertemente, asegúrate de buscar un profesional de neurociencias que sea especialista en diagnóstico de neurodivergencia en los adultos. Porque si vas con alguien que no es especialista en adultos, que la mayoría diagnostican niños, no adultos, eh, el problema con esto es que eh, pueden no entender totalmente de neurodivergencias o de enmascaramiento, ¿no? Yo, por ejemplo, fui con un psiquiatra, mi familia no me creía que era autista. Y entonces estaba yo desesperado porque yo decía, ya estoy harto de estar peleando y para mí es como, es que sí soy, ¿no? Entonces me mandaron con alguien a diagnosticarme, me hizo el diagnóstico. eh, por alguna razón tuve que dejar a esta profesionista y entonces me mandaron con otro. Llego con el otro y yo estaba teniendo un episodio terrible de sobreestimulación y de burnout. Entonces yo llegué llorando a la sala de espera de esta persona. Entro a su consultorio, me siento y le digo, no, pues es que soy esto, esto, esto. No, tú no eres autista, ¿eh? No, no, no. Tal vez eres Asperger, que bueno, para mí es como que la palabra Asperger ya no se usa porque Asperger era nazi y hacía experimentos de eugenética con autistas. Entonces, la gente informada sabe que Asperger no se usa. Entonces, el hecho de que un psiquiatra me dijera que tal vez soy Asperger, pero que no soy autista, dije, yo sé más de esto que tú, cuate. O sea, ¿cómo me voy a poner en tus manos? ¿No? Con eso automáticamente quedó descontado. Entonces tuve que buscar a otro profesionista hasta que llegó un punto donde me encontré con un profesionista que me dijo, a ver, tú eres una persona muy inteligente, yo veo que tú sabes de esto más que la mayoría de los doctores, tú encárgate de tu neurodivergencia, déjame encargarme a mí de la parte psiquiátrica. Y entonces fue maravilloso porque entonces pues yo nada más, o sea, ya él me decía, ¿qué te parece si haces esto y esto para tu TDA, bla, bla, bla? Pero yo ya no tenía nada encima, nadie que me estuviera tratando de definir, ¿no? Entonces, lo más importante es que por eso se hizo la palabra neurodivergente. Aunque te diagnostiquen que no lo eres, si tú sientes que lo eres, lo eres. Porque también hay un término que se llama persona altamente sensible, que no engloba totalmente a los trastornos que engloba la neurodivergencia, ¿no? Que son personas que les pasa lo que a mí, ¿no? O sea, que no pueden, por ejemplo, yo no puedo, ay, no. Eh, si algún día, no debería estar revelando esta información, pero si algún día alguien quiere sacarme información torturándome, méteme en un espacio donde haya perfume.
O sea, para mí pasar por el Sí, es Palacio de Hierro. insoportable, sí. La última vez que fui, eh, casi me desmayo. Y, o sea, era una cosa, o sea, pero yo decía, pero que no se dan cuenta de lo horrible que es esto. No, no se dan cuenta. Sí, los detergentes, pasillo de los No, ay, detergentes. no, ahí me vomito. Me dan ganas, así, empiezo. Entonces, o sea, aunque te diagnostiquen que no, si tú lo sientes, es como ser LGBT. O sea, te pueden diagnosticar trans, ¿no? Pero en realidad uno sabe. Uno sabe cuando uno piensa diferente. Em, Algo que está pasando mucho ahora es, no, ahora la nueva moda es ser Todos neurodivergente. todos tienen Ahora razón. resulta que todos tienen TDA. La gente que está diciendo eso tiene caca en la cabeza, primero, ¿ok? ¿Por qué? Porque si estás diciendo eso, no tienes nada de empatía y lo único que, la única razón por la que ahora resulta que todos son TDA es porque ya están saliendo más TDA adultos porque ya hay más herramientas para diagnosticar. Y porque muchos de nosotros ya, o sea, ya no necesitamos que nos diagnostiquen porque nos empezamos a dar cuenta. Algunos enmascaramos también que de repente dices, llevo toda mi vida pretendiendo ser quien no soy, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es buscar comunidades, ¿no? Por eso hablamos de Neurowork al principio, por eso creé la comunidad de Neurowork, porque justo es como estoy creando espacios donde los neurodivergentes y personas altamente sensibles puedan convivir, porque entonces a la hora de convivir, ¿sabes qué pasa cuando convives con otros neurodivergentes y platicas? Te cargas de energía. Entonces es como, o sea, a mí me pasa, ¿no? Que de repente cuando platico con algún amigo, tenemos un amigo en común, Mario, ¿no? Cada vez que platicamos es, o sea, es una sensación de sentirte nutrido. ¿Por qué? Porque estar con otros neurodivergentes te carga las pilas. Entonces, eh, o sea, busca una comunidad y no dejes que nadie te diga. Si tú lo sientes, pues lo eres, aunque un doctor diga que no. Yo sí dije, o sea, yo llego a un punto donde dije, me vale madres, yo sé que soy autista, lo puedo ver. Aquí es, mira, check, 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 check. Tenía una página así, una lista de este tamaño y el 80% palomitas. O sea, aunque me digan que no. Y entonces está padre porque una vez que pude empezar a hacer eso, yo ya me dejé de estresar de no tener ganas de salir, de no querer ver gente, de no, como que antes era como, no, te tienes que obligar, ¿no? Entonces, pues yo, por ejemplo, me volví adicto a la cocaína porque, pues eso me ayudaba a convivir con gente, ¿no? Porque entonces o sea, me daba un pase y entonces podía forzarme a convivir porque estaba anestesiado, ¿no? No sentía lo desagradable que era, ¿no? Ahorita no puedo convivir con mucha gente porque llego a una habitación, aparte de, entre otras cosas, soy hiperempático y soy hipersensible. Entonces yo voy caminando por la calle, paso junto a una señora y si la señora está triste, yo voy a sentir su tristeza. Y si paso junto a alguien que esté enojado, yo voy a sentir el enojo. Aunque no me hablen, aunque no digan nada. Imagínate en una habitación con 10 personas, con 100, con 1000. Ayer fui al concierto de Miguel Bosé. Amo a Miguel Bosé, o sea, de verdad, pero una gran parte del concierto me la pasé nada más tratando de regularme porque era tan difícil para mí sentir toda la energía de la gente, ¿no? Que, o sea, es demasiado intenso. Entonces, pues sí, creo que lo más importante es informarte y si necesitas un profesionista, búscalo, ¿no? Porque algunos sí necesitan, pues, sobre todo la gente que tiene TDA, hay tratamiento médico. Para el autismo no hay ningún tratamiento más que terapia de rehabilitación en caso de que tengas dificultades específicas. Pero lo que se está empezando a observar ahora, bueno, no sé si me puedo meter en otra cosa. Sí, sí, sí. Muchos neurodivergentes están empezando a desarrollar habilidades parapsicológicas, ¿no? Hay un podcast y ya son comprobables. Entonces, por ejemplo, mi hiperempatía, ¿no? A mí me pasa que yo soy muy buen sanador y soy muy buen terapeuta porque sé perfecto lo que está sintiendo la otra persona porque yo lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces la gente me dice, pero es que cómo, o sea, cómo me lees muy fácil y yo,
pues es que sí te puedo sentir, ¿no? Y cuando me están mintiendo, pues sé que me están mintiendo porque es como siento la adrenalina, ¿no? En lugar de, por ejemplo, estoy triste y siento adrenalina y yo, ¿por qué siento adrenalina si dice que está triste? Entonces ahí ya puedo como determinar, pero todavía más profundo, hay un podcast que se llama The Telepathy Tapes, no sé si has oído hablar de él. ¿No? Ay, no, es una cosa, resulta que descubrieron que hay un grupo específico de autistas que pueden percibir telepáticamente a sus familiares. Y lo demostraron, o sea, hicieron pruebas y lo demostraron. El grupo de autistas es los que no pueden hablar, pero sí se les puede enseñar a comunicarse de determinada forma, usualmente a través de una tablita o... Ujú. Entonces, este tipo de autistas, de repente, durante mucho tiempo no pueden hablar, tienen muchísimos meltdowns y crisis y la familia no entiende por qué, y de repente empiezan a hablar y entonces resulta que están oyendo todo lo que están pensando la familia. Entonces, si el papá, por ejemplo, uno se dio cuenta que el papá estaba abusando de su hermanita, ¿no? Entonces estaba todo el tiempo violento y estaba todo el tiempo enojado y la familia decía, ay, es que este autista. No, lo que pasa es que estaba muy frustrado porque no sabía cómo comunicarlo y cuando tuvo la oportunidad ya lo pudo decir, ¿no? El experimento, o sea, lo que hacían era poner a la persona autista con su familiar, los ponían en cuartos separados y a los familiares les enseñan o un número o un dibujo y entonces la persona autista, dependiendo de sus habilidades, porque no todos pueden dibujar o así, dicen lo que vieron o lo que, por ejemplo, números aleatorios, con un programa de números aleatorios, le pican y sale, ¿no? 3, 20, 40. Y entonces lo ve la mamá y la persona autista pone 3, 20, 40. Y si les interesa, lo pueden ver, se llama The Telepathy Tapes. No estoy seguro que esté traducido o subtitulado al español, pero o sea, siento que es lo que nos está mostrando esto es hacia donde nos estamos moviendo como la humanidad. Yo creo que la neurodivergencia es la respuesta de la naturaleza a que salgamos de donde estamos los seres humanos, en este lugar atrapados en la guerra, atrapados en como en esta cosa de que no nos podemos salir, ¿no? Del egocentrismo. Y los neurodivergentes estamos creando caminos nuevos, distintos, porque el camino neurotípico nos lleva a la guerra, nos lleva a la autodestrucción, nos lleva a perdernos, ¿no? Claro, y está bien interesante porque ya para cerrar, acabas de mencionar algo bien importante, o sea, hay muchas limitantes en el sistema, pero también hay muchas otras cosas que se desarrollan y esto que comentabas de poder tener esta capacidad como de leer a las personas o piensas, ¿por qué yo adivino? ¿Por qué yo me doy cuenta? ¿Por qué yo siento? ¿Por qué me dicen que tengo poder sanador? Pues es mucho por esta capacidad empática que se va desarrollando que hasta podría parecer o entrar en estos campos paranormales o no sé, temas más allá de lo estudiado, ¿no? Pero para poder cerrar, Lobo, me gustaría preguntarte si yo soy una persona que no está dentro de este espectro, pero quiero saber cómo poder acercarme o cómo poder reaccionar o cómo poder tratar a una persona que vive dentro de este espectro, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué debería de hacer? Exactamente lo mismo que acabo de recomendar para los neurodivergentes. Infórmate, ve reels de TikToks, y identifícate. Yo, de hecho, tengo, o sea, muchos seguidores neurodivergentes. Mi canal está hecho para educar a neurodivergentes y personas que aman a los neurodivergentes. Entonces, eh, la mayoría de los mensajes de agradecimiento no son de los neurodivergentes, son de los familiares que me dicen, ay, con este video que pusiste ya me pude por fin comunicar con mi hija y por fin ya estamos creando una relación más sana, ¿no? Entonces, acércate a neurodivergentes que te puedan ayudar a crear el puente, que te puedan explicar lo que está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, me acaba de pasar con alguien que me decía, em, es que mi hija, ya estoy harto, es bien desobediente, que no sé qué, y yo, pero es que tienes una hija TDA. Seguramente le estás diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Pues sí, porque tiene no se va a poder, mi chavo, ¿no? ¿Qué te parece si mejor haces? Y entonces, si siguen las sugerencias, van a poder conectar mejor. Entonces, es lo mismo, estudia. No sabes cuántas personas he conocido que sus familiares no saben nada de su neurodivergencia. Entonces, la familia, pues, ay, pues está loco, pero no investigan, ¿no? Y de repente he visto un par de
familias donde la familia sí investigó y ves cómo hace toda la diferencia para el neurodivergente, pero también para la familia. Porque si tú cultivas bien a un neurodivergente, ese neurodivergente va a cuidar a tu familia como no tienes idea. ¿Por qué? Porque tenemos habilidades, o sea, podemos ver hacia adelante muy fácilmente, podemos reconocer patrones. Entonces, por ejemplo, se me fue lo que te iba a decir. Pero bueno, o sea, es eso, es lo mismo, información y ver cómo funciona. Que podemos ver hacia adelante en escenarios. O sea, algunos de nosotros, otros Ajá. pues, te pueden decir, por ejemplo, oye, algo no me checa aquí. Este proceso está raro, ¿no? Y de repente te pones a revisar y sí está raro, ¿no? O o sea, a mí yo me he parado en un lugar y he dicho, aquí pasó algo feo, ¿no? O sea, pero no sé por qué lo estoy diciendo, o sea, tampoco es que vea cosas ni nada, ¿no? Y no, y entonces sí, pues resulta que sí pasó algo muy feo, pues hay que limpiar el lugar, ¿no? Em, y el punto, es que hay un pedacito que me viene y se me va. Em, la pregunta era, em, ¿cuál fue la pregunta? La última pregunta era, ¿qué pueden hacer las personas que no están dentro de la neurodivergencia para ayudar a todas las personas que sí lo están, ¿no? O sea, Eh, ah, entonces, el apoyar a tu persona neurodivergente, o sea, te va a ayudar porque esta persona, los neurodivergentes, muchos somos extremadamente leales. Apreciamos mucho la gente que nos ve y que nos entiende. Que alguien te diga, no necesito que me expliques, ya sé quién eres, porque ya lo estudié, porque ya lo vi, es como el cielo en la tierra, porque nosotros todo el tiempo tenemos que estar explicándonos, todo el tiempo. Se nos pregunta por qué hicimos algo, decimos por qué lo hicimos y luego dicen que somos arrogantes, ¿no? o fingiendo quién no eres. O fingiendo que no eres. Entonces es el cielo en la tierra poder estar en un espacio desenmascarado con alguien que amas. Entonces, creo que eso es lo mejor que le pueden dar a su neurodivergente. Si quieren, pueden checar mi canal, lobo-eta en TikTok, que ahí es donde, Sí, aquí lo vamos a dejar de todas formas en tus redes. ahí es donde pueden ver como muchas de o sea, explico las cosas de una manera muy, muy, muy breve, pero creo que clara. Y la última que les quería dejar es, si eres una persona neurotípica que ama a una persona neurodivergente, Eso, eso es lo que se me olvidaba. eso es Este, importante. hay un canal específico pero se los tengo que buscar y se lo dejamos para que lo pongan, es el esposo es neurotípico y la esposa es neurodivergente. Y los reels que hacen es él siempre diciendo, yo soy neurotípico y mi esposa es neurodivergente. A ver, mi amor, platícales, cómo te sientes cuando, ¿qué me acabas de decir del sol? El sol me odia. ¿Cómo que te odia? Sí, me persigue. O sea, yo sé que me persigue, que me está haciendo. Entonces, como algo súper neurodivergente, es como se está riendo, ¿no? De ella porque no le entiende. O sea, pero tiene suficiente amor como para decir, vamos a mostrarlo, ¿no? O sea, para que vea. Entonces es muy lindo ver, o por ejemplo, hay una parte donde ella le pregunta él a ella, oye, yo estoy guapo, y ella es autista y es directa y ella no miente, ¿no? Y le dice, no tanto, no, la verdad es que no estás tan guapo, pero sí me gustas, ¿no? Y el otro, ay. Entonces ella tiene como su osito de peluche de contención y le dice, ay, ¿estás triste? Toma mi osito. Y le pasa el osito. Eso es algo súper neurodivergente, ¿no? Que, o sea, yo casi me suelto llorando cuando vi que hizo eso. Esa expresión de amor es algo que los neurotípicos no lo entienden, porque para los neurotípicos es como te estoy tratando como si fueras un niño chiquito. Y desde el lado neurodivergente te estoy dando lo que a mí más tranquilidad me da, para que tú también te tranquilices, ¿no? Entonces, empezar a ver cómo pensamos distinto es lo que hace que pueda empezar a haber más amor entre nosotros. Súper. Pues, Lobo, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que hoy aprendimos sobre un tema que no habíamos tocado dentro de las diversidades, que es la neurodivergencia. Muchas personas estamos atravesados por la neurodivergencia o convivimos con personas y no tenemos suficiente información. Creo que tu canal es un canal que nos enseña mucho al respecto. Pues aquí les vamos a dejar los datos del canal. Gracias por acompañarnos.
Y pues bueno, gracias a las personas que también que nos acompañaron. No sé si quisieras decir algo último para cerrar. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí fue un honor. Me gusta mucho que me inviten a hablar de lo que más me gusta hablar. Creo que sí, a veces no paro, no me para la boca. Y quería agregar un dato nada más, que ahorita que dijiste diversidades, hay un término que se está acuñando que es neuroqueer, que es muchos neurodivergentes empalman con LGBT. Creemos que, o sea, que están atados, aunque no necesariamente uno depende del otro, pero es muy común que hay un porcentaje muy alto de personas LGBT que también son neurodivergentes. Y estas personas usualmente ya se van a lo trans, a lo no binario, ¿no? Yo me llamo lobo porque o sea, internamente no me siento como humano, me siento más como un lobo, ¿no? Entonces, eh, todo esto tiene que ver con la neurodivergencia, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, las otras formas de amar, ¿no? La poliamoría, como estas relaciones que son como más relajadas, que son a través de vínculos, está muy conectado con la neurodivergencia. Igual también el BDSM es muy neurodivergente. Entonces, si tienes alguna de estas cosas, considera que a lo mejor también podrías tener neurodivergencia, ¿no? Y pues eso es lo que nos hace únicos, porque entonces, pues sí somos como una huella digital, ¿no? Y pues muchas gracias por haberme invitado. Qué increíble. Eso da para otro tema de podcast porque está Cuando quieran. bien interesante. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos a Reconstructo. Nos vemos en el próximo capítulo y los esperamos en el lugar donde se reconstruyen las ideas. Gracias. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo.